Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta. Sí, amigos, aquí estamos en Boreal Televisión, Voz Dominicana, a las 18 horas, como siempre, para llevarles lo que ha ocurrido en Santiago, en la región, en el país y en el mundo entero. Hoy, amigos, aquí se había pronosticado un día muy soleado, así ocurrió por la mañana, pero por la tarde, a partir de las 4, ¡qué aguacerazo, señores! Darío, ¿qué tal? Buenas tardes, don Ramón de Luna, y buenas tardes a los amigos televidentes. Hay un viejo dicho dominicano y que se usó mucho en un comercial en una época. Aquí el día más claro llueve. No, y la temperatura hoy, en la mañana, alcanzaron hasta los 38 grados en algunas partes del país. Increíble. Hasta los 38 grados. Increíble. El grito de todo el mundo. Ajá. Lo alto de la Y temperatura. entonces Ornamet pronosticó que las lluvias serían escasas en gran parte del país. Solo ocurrirán chubascos aislados sobre la cordillera central y la zona fronteriza. Oye, vaya con los chubascos aislados en la cordillera central. ¿Y qué fue lo que pasó por Santiago? ¿Y qué fue lo que pasó por Santiago? Porque por mi casa no ocurrió eso. Una ventolera tremenda. Más bien en el centro de la ciudad. Mire esas imágenes. Sí. Eso en el área del monumento. Exacto. Y escuché que en la Cuba con restauración por ahí se cayó una casa de esa antigua, no sé. Sí. Si los vientos, eso. Sí, letreros también tienen que haberse caído. Lógicamente eso no está así ya, ¿no? O sea, está cayendo una cosita, pero... Sí. Pues, oiga, las altas temperaturas a una circulación anticiclónica en la región del Caribe, la concentración del polvo africano del Sáhara, el flujo de viento cálido del este-sureste y la época del año es lo que tenemos aquí, excepto lo que ocurrió en Santiago y me imagino que en gran parte del Cibao Central. Esa ventolera, un viento enorme, fuerte, estremecía los árboles y entonces un aguacero con unos goterones, bueno, eso era del otro mundo. Se inundó mucho aquí. Tiene que haber muchas inundaciones. Dice este cable de UNAMED que es la primera vez en muchos años que la temperatura alcanza niveles tan elevados en el país, hasta de 38 grados Celsius. En Santiago, cielo nublado en la mañana, otras veces con el sol implacable, y a las 4 de la tarde, como ya les dije, tremendo aguacero. Para mañana el vaticinio, vamos a ver cuál es el vaticinio de UNAMED, es que seguirán las temperaturas fuertes, por lo que se recomienda estar poco tiempo bajo el sol, sobre todo cercano al mediodía y hasta las 4 de la tarde. A no ser que a partir de las 4 de la tarde llueva como llovió hoy. Mientras que en Madrid los efectos de la ola de calor sofocante en gran parte de Europa por efecto del aire norafricano se hacen patentes en imágenes de satélite. Máximos históricos para junio con temperaturas que se acercan o superan los 40 grados en buena parte del continente se suceden desde el 26 de junio, día a la que corresponden muchas imágenes. El mapa se ha generado utilizando la información del radiómetro de temperatura de la superficie del mar y tierra del satélite Copernicus Sentinel, que mide la energía que irradia desde la superficie de la Tierra y se mueve en bandas espectrales. O sea que se está quemando Europa. Sí, mucho calor. Esta fue una toma desde la estación orbital que tienen Estados Unidos y Rusia. Y lograron este mapa. Mientras más rojo, más calor está indicando. Señores, querían mostrarle el cielo a los turistas. Con esa idea, Marcos Rudolfi y Marielena Espejo compraron un telescopio en Chile e iniciaron una pequeña empresa familiar en la ciudad de Vicuña. Esto queda al norte de Chile. El país con los cielos más despejados de todo el planeta, razón que explica por qué gran parte de los más avanzados
observatorios científicos están ubicados en esta nación sudamericana. Le pusieron Alfa Aldea porque las estrellas más luminosas de cualquier constelación se llama Alfa, la número 1, la A, y Aldea, por el sentido de comunidad. El primer año recibieron cerca de 2.000 turistas. 6 años después, están recibiendo más de 8.000 visitantes que provienen principalmente de Europa y Estados Unidos. Ahora, con 3 telescopios, invitan astrónomos a dar charlas nocturnas, ofrecen vino producido con los viñedos locales y hasta han creado turismo astronómico para personas con discapacidad visual y auditiva. Las estrellas nos han permitido educar a nuestros hijos, dice Marcos Rudolfi. Aunque a fines de la década de los 90 comenzaron los primeros intentos de acercar la astronomía a los turistas con la instalación del observatorio Mamayuca en la región de Coquimbo y algunas experiencias lideradas por aficionados, solo en los últimos años la actividad se ha transformado en una industria. El país está experimentando el desarrollo de un sector emergente que poco a poco ha comenzado a masificarse con la venta de paquetes de viaje para la observación del universo. Las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales planifican controlar la cacería de venados salvajes en Monte Plata, aunque ninguna institución pública o privada ha realizado un inventario o estudio para conocer a ciencia cierta el número de mamíferos existentes que durante décadas se desplazan por distintas comunidades de esa provincia, la tercera más pobre del país. José Manuel Mateo, director de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, explicó que el venado es una especie introducida al país y para cazarlo no se otorgan licencias ni permisos, porque de hecho existe una disposición que prohíbe la cacería de cualquier especie. Para cazarlos no se otorgan permisos, pero siempre existe el riesgo de que alguno de los cazadores resulte herido de manera accidental. Ese es un riesgo que debe tomarse en cuenta en esta actividad. Según Mateo, no debe diezmarse la población de venados en Monte Plata y lo ideal es que la cacería se pueda regular. Oficialmente no se otorgan permisos para la cacería de cualquier especie. De hecho, existe una resolución que prohíbe cazar cualquier especie. Creo que hay que establecer reglas y normas para cazar venados sin poner en riesgo la vida de seres humanos. Exhorto a los cazadores de venados salvajes a descontinuar esa práctica porque, repito, el riesgo es que al dispararle al venado, un ser humano pueda resultar gravemente herido o muerto. Existe una asociación que trabaja con nosotros, es decir, con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Trataremos de buscar una solución a esta situación. Yo creo que definitivamente la caza en el país, la caza hay que prohibirla totalmente. Mucha gente no lo creería, pero sí, existen en Monte Plata venados ¿Y en salvajes. qué época sería introducido? Eso lo introdujo Ramfis Trujillo, el hijo del tirano, sí. Para regozo de él y de sus adláteres, de sus amigotes, que salían allá para Valle Nuevo y esos sitios por ahí, a cazar venados. Trajeron una serie de venados. Y los soltaron. Los soltaron, no se diezmaron, se diezmaron por toda esa cordillera central, pero creció la población de venados. Y es posible que alguien pudiente de Monte Plata haya traído a venados para tirarlo a lo salvaje, sí, para luego cazarlos. Eso se usa mucho en Estados Unidos, pero allí hay reglas estrictas, imperiosas, que solamente le dan un número determinado a cada cazador en cada temporada. Exacto, y en determinadas épocas del año. Claro que sí. En la temporada de cacería de venados y de otros mamíferos como los venados,
hay esas reglas. Los venados en Estados Unidos en algunas carreteras representan un peligro. Pero Porque a allá, veces allá los anuncian con letreros. cruzan esas grandes autopistas y se dice que cuando están en celo, cuando va la hembra, más atrás va el macho. Sí. Bueno, señores, las cosas que ocurren en este país da risa, pero uno luego se recoge un poco y hasta le da pena lo ocurrido. Pero esto fue insólito. Esto fue por un lugar de Dajabón llamado Hato de los Cerezos. Oigan qué lindo nombre, Hato de los Cerezos. Una pareja de ancianos que reside en la comunidad Hato de los Cerezos, en este municipio de Dajabón, denunció que dos desconocidos encapuchados irrumpieron en su vivienda, los encañonaron con una pistola y los despojaron de sus dentaduras postizas porque alegadamente tenía oro. Oigan ustedes, Francisco Pérez Contreras, de 81 años de edad, y su esposa Teófila Contreras, de 77, explicaron que los desaprensivos derribaron una de las puertas de su humilde casa y amenazaron con matarlos si cada uno no entregaba la caja de dientes. Esos delincuentes llegaron como eso de las 9 de la noche y nos pusieron la pistola en la boca y nos maltrataban. Decían que le entregáramos la plancha de dientes o si no, nos mataban, manifestaron. Este hecho ocurrió la noche del pasado sábado. En la comunidad la gente aún no sale del asombro y se preguntan hasta dónde son capaces los delincuentes. Antes era costumbre, amigos, de nuestro país, principalmente en las familias campesinas, usar en las dentaduras piezas de oro. Inclusive, la práctica era tan común que muchos hasta se desprendían de piezas en perfecto estado, ordenaban al sacamuelas que se las extrajeran y las sustituían por una de oro. Muchos llegaron a sacarse dientes y muelas inclusive y ordenar planchas totalmente de oro amarillo, los cuales al reír parecían diablos. Vamos a ver imágenes. El nuevo director del Comando Regional Cibao Central, el general Pablo de Jesús Dipré, y el fiscal de Santiago, Francisco Núñez, pues afirmaron que la delincuencia aquí ha bajado a más de un 50% por el trabajo conjunto que se ha hecho, por lo que prometen seguir laborando unidos. Es decir, que el general tiene ahora esa situación. Él viene y viene después de un buen trabajo. Vamos a escuchar. Hoy estamos aquí, en la ciudad corazón, marcando un antes y un después. Decirle a nuestros oficiales superiores y subalternos que tenemos que trabajar de las manos, Ministerio Público y Policía Nacional. Y un ejemplo de eso es que hoy tenemos el privilegio de tener parte del Ministerio Público y quien lo dirige, y quien está al frente de la Policía Nacional en la región norte. Que así deben ustedes trabajar de las manos con los ministerios públicos que tienen en los diferentes departamentos, porque el mando está unificado y así deben ustedes de trabajar. Ese es el mensaje y ustedes verán que así nosotros podemos trabajar en contra de los perturbadores de la paz pública, en contra de los vecinerosos, en contra del enemigo de lo ajeno, y así nosotros tendremos un mejor Santiago, tendremos una mejor dirección nacional, nosotros tendremos un mejor país. Muchas gracias. Buen día a todos, al general, gracias por tanto apoyo. Esta es la segunda vez que nos juntamos aquí. Como dice el general Dipré, miren, nosotros somos alas del mismo pájaro. Si no nos unimos, nos va a derrotar la delincuencia, porque quien es contrario a los ciudadanos buenos y los que tienen a los fascinerosos, como lo establecía él, si nos encuentran divididos, ellos no ganarán el terreno, pero estoy seguro que no nos van a ganar, porque las estadísticas están ahí.
Como decía Severino ahorita, antes del general llegar, debemos de continuar con este trabajo, porque hemos bajado en más de un 50% los hechos delictivos en la ciudad y seguimos mejorando, y esto es gracias al trabajo en equipo y al esfuerzo de tantas personas buenas como ustedes. Y la patria nos necesita a nosotros, esto es vocación, esto se hace por amor. Y si seguimos unidos, señores, vamos a seguir derrotando al crimen, tanto organizado como al crimen desorganizado. Detrás de una gran tarjeta, hay una infinidad de beneficios. Solicita tu nueva tarjeta Infinia y sigue disfrutando de lo que más te gusta. Popular, a tu lado siempre. La Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad, Protecon, ha desarrollado Protecon en línea, donde los clientes de las empresas distribuidoras de electricidad pueden realizar reclamaciones y ver el estatus de manera online a través de dispositivos inteligentes. Entra a sie.gov.do, opción reclamaciones, valida tus datos y completa los pasos. Así de fácil. Además, por esta vía, puedes solicitar información, certificaciones y asesorías. También puedes trasladarte a un centro de atención al usuario. Síguenos en las redes sociales. Protecon en línea. Tu reclamación a un clic de distancia. Superintendencia de Electricidad. Garantía de todos. El mejor momento para entender la importancia de preservar el agua fue hace muchos años. Y no nos dimos cuenta. Nos repetían una y mil veces: no la desperdicies. Vivimos la peor sequía de los últimos años. Los ríos están secando y las presas siguen bajando. Tenemos que dar un uso adecuado al agua que nos queda hasta que llueva y después que llueva. No dejar la llave abierta, arreglar el grifo, no improvisar lavaderos. Bueno, es tu conciencia. El agua que tú desperdicias, otros la necesitan. El agua es la vida. El compromiso de economizarla es de todos. Corazón. Bueno, las autoridades norteamericanas informaron sobre la repatriación de unos 110 dominicanos que habían delinquido en Estados Unidos, cumplieron condena y ahora lo han enviado para acá, para el país. 54 de ellos por tráfico de estupefacientes. La llegada de los ex convictos dominicanos estaba prevista para hoy al mediodía. 6 agentes federales se entregarían a los repatriados en el aeropuerto de las Américas a funcionarios de la Dirección General de Migración. Se informó que un amplio operativo cordón sería montado por policías y militares en la rampa norte del Aeropuerto Internacional de las Américas y los criollos bajados uno a uno de la aeronave que lo transportaría hasta el país. Además de los 54 que cumplieron condenas por tráfico de drogas, otros se encontraban en prisión por asesinatos, robos, asaltos, falsificación de documentos, fraudes estatales, violaciones sexuales y otros delitos menores, de acuerdo a los informes. Es decir, vienen graduados de esas cárceles norteamericanas, graduados de arriba a abajo. Los criollos se encontraban en cárceles de las ciudades de New York, Boston, Miami, Los Ángeles, California, San Antonio, Texas, Massachusetts, Filadelfia, entre otros lugares estadounidenses, donde aún permanecen en prisión otros miles de dominicanos. Una vez los repatriados sean recibidos
en el Aeropuerto de las Américas serán transportados hasta el centro de refugio de personas detenidas y deportadas que la Dirección General de Migración posee en el municipio de Jaina, San Cristóbal. ¿Quieres un pitillo? Pitillo. Bueno, Sorbete. No, un pitillo... Es que en Venezuela le dicen pitillo a lo que aquí le dicen calimete. Sí, pero en el mundo de las drogas, un pitillo, por ejemplo, en Puerto Rico, un pitillo es un cabito de cigarrillo de marihuana. Eso es un pitillo. Yo te voy a decir, Cristian, una cosa que, como dicen una cosa aquí y qué significa en Venezuela. Hay muchas cosas así. El español es riquísimo y hay palabras de distinto uso. Bueno, en Colombia y Venezuela le dicen a lo que aquí le decimos calimete. No sé por qué dije calimete. O sea, porque sacar, esto es para sacar. Sí. Bueno, pitillo le dicen en Colombia y Venezuela a lo llamado calimete. En México le dicen popote. En Bolivia le dicen bombilla. En España le dicen pajita, así como en Argentina. Aquí es calimete. Absorbente le dicen en Cuba. Bueno, sea cual sea el nombre de ese tubito de plástico utilizado para beber agua o líquido, pues ya está prohibido en Washington a partir de esta semana. Sí, señor. Pocos saben que este dispositivo en su versión moderna fue patentado precisamente en la capital estadounidense en el año 1888 por el inventor Marvin Stone, gracias o tras mostrarse molesto por los cilindros utilizados previamente y fabricados con centeno. En un principio eran de papel sobre el que se aplicaba una capa de cera. Sí, porque en esa época no existía el plástico. No. Con el paso del tiempo fueron sustituidos por plástico y su uso se extendió rápidamente por todo el país a partir de las décadas de 1950 y 1960. Así que no es de extrañar que la ciudad en que se inventó, donde viven más de 700,000 personas y tiene su sede el gobierno federal estadounidense, decida ahora decretar su supresión. Se trata de la segunda gran ciudad estadounidense en prohibirlos, después que Seattle, que está en el estado de Washington, hiciera lo mismo en 2018. Se ha convertido en estándar que lleguemos a un restaurante y uno ni siquiera tenga que decir nada. A cualquier líquido se le pone inmediatamente una pajita de plástico y la gente ha comenzado a preguntarse, ¿qué hago con el plástico que no he pedido?, explicó Tommy Wells, director del Departamento de Energía y Medio Ambiente del Distrito de Columbia, donde se encuentra Washington, la capital norteamericana. También han prohibido platos. En Nueva York, Sí. A partir del año que viene hay una serie de cosas plásticas, Sí, fundas señor. plásticas, esas cosas que no se van a usar en Nueva No, York. señor. No, señor. Ayer precisamente, voy a darle esta publicidad gratuita, en el Supermercado Nacional, compré 2 fundas grandes para ir sustituyendo las de plástico. Unas fundas grandes, en Cuba le dicen, ¿cómo que le dicen? Bolsa, ¿no? No, en Cuba, bueno, son bolsas, ¿verdad? De bolsa, En sí. Cuba le dicen, se me olvidó. Bueno. Eso es natural en los años. Sí, es verdad. ¿Cómo le dicen en Venezuela, Cristian? Bolsas en Venezuela. Aquí son fundas. Y en Cuba le dicen de otra forma. Y bueno, son reusables para descontinuar el gastar tanto plástico. Lo malo es que, fíjate, tú vas a un supermercado y hacer la compra, por ejemplo, de la quincena. Ajá. No del mes, sino de la quincena. Y no va a caber en 2 fundas de esas. No, se compran 4 o 5. Y son grandes. Y son reusables. Y son reusables. Se guarda para la próxima compra. No, y usted la tiene en el baúl y cuando va a comprar un paquete de mango, o si le están regalando mango en un lugar, usted tiene esa funda en el baúl del carro. Hay que andar preparado, nunca se sabe. Señora, una joven zorra del Ártico cruzó el hielo desde las islas Svalbard de Noruega hasta el norte de Canadá en un viaje que representa 3.506 kilómetros
y lo hizo en solo 76 días. La zorra estaba siendo seguida por medio de un GPS y protagonizó una hazaña que dejó perplejos a los científicos. El viaje de la zorra dejó a los científicos sin palabras, de acuerdo al diario Semitiad de Groenlandia. Los investigadores del Instituto Polar de Noruega aplicaron a la joven hembra un dispositivo de rastreo GPS y la liberaron a fines de marzo del año pasado en la costa este de Spitsbergen, la isla mayor del archipiélago de Svalbard, en Noruega. La zorra tenía menos de un año cuando partió hacia el oeste en busca de comida. Llegó a Groenlandia solo 21 días después, un viaje de 1.512 kilómetros, antes de avanzar con dificultad en la segunda etapa de una caminata. Fue rastreada hasta la isla de Ellesmere, en Canadá, casi 2.000 kilómetros más, solo 76 días después de haber dejado Svalbard. Lo que sorprendió más a los investigadores no fue la duración del viaje, sino la velocidad con la que la zorra lo hizo, con un promedio de más de 46 kilómetros por día. En ocasiones se recorrió hasta 155 kilómetros diarios. Qué interesante eso, ¿eh? Bueno. Creo que es Javita. Una javita y una fundita, algo así. Allá en Cuba. Sí. El esquema de sobornos utilizados en los casos anteriores por la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht es el mismo develado con los nuevos pagos secretos destinados para Punta Catalina. Dicho esquema consistiría en utilizar una empresa para realizar desembolsos de altas sumas de dólares a otras, en su mayoría offshore, y así pagarles a los beneficiarios finales. La acusación del Ministerio Público contra los imputados en el caso asegura que Odebrecht certificó que la empresa Cleanfield Service Ltd. Era una de 5, cuyo rol consistía en abrir, operar y manejar por intermedio de terceras personas físicas o naturales las cuentas desde donde se realizaban pagos de la División de Operaciones Estructuradas. Según la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, dadas a conocer la semana pasada, Cleanfield Service realizó 8 pagos, incluyendo uno por $100,000 en julio de 2014 por el concepto de planta termo a la empresa Grupo Softlands, propiedad de José Manuel Guzmán, subadministrador del Banco de Reserva, quien renunció en el día de ayer. Dicha investigación agrega que entre diciembre de 2013 y 2014 Odebrecht había realizado 62 pagos por un total de $39 millones para la construcción de esta planta. Baker Street Financial, propiedad del economista Andrés Daguarre, figura con 5 pagos superiores a $3,5 millones durante mayo y diciembre del año 2014. Los grandes países, las grandes potencias como Rusia, Alemania, Corea del Sur, Corea del Norte, China, los días de su independencia hacen una parada militar, oiga, a todo dar, y ahí enseñan el poderío bélico que tienen, el poderío militar que poseen. Los rusos, por ejemplo, aparte del Día de Independencia, lo hacen el Día de la Victoria, cuando se ganó la Segunda Guerra Mundial, cuando sus tropas penetraron por primera vez a Berlín en el 1945, y hacen unos despliegues de ese poderío aéreo, la armada, por tierra, bueno, tremendo. Parece que Mr. Trump quiere hacer algo parecido el próximo 4 de julio. El presidente Donald Trump anunció el lunes que sacará tanques a las calles de Washington para su misterioso acto del 4 de julio, Día de la Independencia. Trump lleva semanas generando expectativas sobre el acto, que por lo que se sabe tendrá lugar en las escaleras del famoso monumento a Abraham Lincoln, el mismo escenario desde el que el Martin Luther King pronunció su famoso I Have a Dream
en 1963. Según medios norteamericanos, Trump se ha encargado personalmente de la producción del acto, que tendrá lugar antes de los característicos fuegos artificiales y que además de tanques, también contará con aviones de combate y el avión presidencial. Vamos a tener un gran 4 de julio en Washington. Será como ningún otro, será especial y espero que mucha gente venga. Será sobre este país y será un saludo a Estados Unidos, explicó Trump en declaraciones a los periodistas. Yo estaré aquí y diré algunas palabras. Y vamos a tener aviones sobrevolando, los mejores aviones de combate del mundo y otros aviones también. Y vamos a tener algunos tanques estacionados, detalló. Hay que tener mucho cuidado con los tanques porque las calles tienen tendencia a que no les gusten los tanques pesados. Así que los vamos a poner en ciertas zonas. Pero tenemos los nuevos tanques Sherman y tenemos los nuevos tanques Abraham, añadió. Ante las informaciones de la presencia de tanques en las calles, el Consejo de Washington rechazó la posibilidad y recordó que el Pentágono desestimó esa idea el año pasado cuando planeaba un desfile militar en la capital federal para minimizar el daño a la infraestructura de la ciudad. ¿Y a quién pretenderá Trump meterle miedo? ¿A los rusos? ¿A los chinos? A estas horas Putin y Jimin estarán riéndose con las muelas de atrás. Porque los rusos saben qué es lo que ellos tienen. Claro. Y han estudiado todas esas armas y los chinos. Y los chinos. Entonces ellos saben lo que tienen y no lo van a impresionar. Y los coreanos también. Porque les suministran esas informaciones. Claro. Entonces ellos saben lo que tienen. Pero lo que pasa es que la cultura de la guerra, del miedo, porque hay que fabricar más armas, hay que gastar la que tienen para que esos negociantes, productores de esos armamentos, así como los intermediarios, se ganen muchos millones. Y Trump le debe muchos favores a ese sector armamentístico americano que necesita guerras de vez en cuando para renovar las armas y ganar mucho más dinero. Y eso es lo que hay ahí. Y lógicamente, esos tanques tan pesados, con esas orugas pasando por esas calles, pues evidentemente que la destruyen. Vamos a ver ahora imágenes de lo que fue un paro que se dio hoy en el Centro Universitario Regional de Santiago, Centro UAS, ¿verdad? Santiago. Allí hicieron un paro, piden una serie de reivindicaciones, hay empleados cancelados, también quieren aumento salarial. Esos son de los empleados que más ganan. Y ahí lo difícil es entrar, pero después que usted entra y empleado es difícil cancelarlo. La UAS Santiago. Vamos a escuchar. Será vencida, Asodem unida, jamás será vencida. 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 ¿El nombre es suyo? Mi nombre es Lady Pichardo. ¿Usted es qué? Suplente de Asodem. Ok, ¿por qué que ustedes están iniciando esta protesta? Tenemos un paro de 48 horas en demanda de las acciones de los servidores, que hace más de 4 meses estamos en espera. Y se le dio un compás de espera a las autoridades. No hemos mantenido en el diálogo, siempre abierto al diálogo, porque estaban trabajando con la plataforma. Pero ya la plataforma está lista, ya este mes cobramos por la plataforma, se introdujo la nómina. Entonces consideramos que ya para este mes se pueden introducir las acciones de los servidores. Detrás de una gran tarjeta hay una infinidad de beneficios. Solicita tu nueva tarjeta Infinia y sigue disfrutando de lo que más te gusta. Popular, a tu lado siempre.
La Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad, Protecon, ha desarrollado Protecon en línea, donde los clientes de las empresas distribuidoras de electricidad pueden realizar reclamaciones y ver el estatus de manera online a través de dispositivos inteligentes. Entra a sie.gov.do, opción reclamaciones, valida tus datos y completa los pasos. Así de fácil. Además, por esta vía puedes solicitar información, certificaciones y asesorías. También puedes trasladarte a un centro de atención al usuario. Síguenos en las redes sociales. Protecon en línea. Tu reclamación a un clic de distancia. Superintendencia de Electricidad. Garantía de todos. Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. El de hoy, amigos, lo he titulado Un generalato perdido. Un generalato de general perdido. De cierta la acusación, de ser cierta esa acusación contra el general José Alejandro Acosta Castellanos, es indudable que él tiró por la borda las barras de general de brigada que se había ganado tras varios años militando en el cuerpo policial. A dicho oficial, la Fiscalía le endilga severas acusaciones, como tener relaciones íntimas con una adolescente quinceañera, y mucho más grave aún, supuestamente inducirla a realizarse 2 abortos, que significa exponerla a hallarse al borde de la muerte, pues no todas las veces una operación de esa naturaleza resulta exitosa. Acosta Castellanos era un oficial bien visto en Santiago, pues llegó a reducir a niveles bajos la delincuencia citadina. Además, aunque nunca le conocimos personalmente, se decía de él que era dueño de un fino trato. En varias décadas pasadas, en el hogar se alertaba a las muchachas ante la posibilidad de ser engañadas por la crueldad y apetito de un hombre. Ahora, por lo visto, esto debe inculcársele también a los varones, pues las tentaciones abundan. El oficial en cuestión ahora deberá enfrentar la justicia y se verá obligado a demostrar que es falso de lo que se le acusa, o en gesto de caballerosidad admitir la verdad de esas relaciones. En realidad, a uno le resulta rara la situación de este oficial, que ayer lucía elegante con su uniforme lleno de medallas y orlado por relucientes charreteras, y hoy él luce cabizbajo en traje de civil, perdida la rigidez del militarismo y con las manos esposadas. Ahora hace equilibrio en la cuerda floja, a punto de precipitarse y destrozarse el cuerpo. Él, que ayer aplicaba la ley a quienes la violaban, y hoy aguarda minutos que parecen siglos para enfrentar las graves acusaciones que la justicia le tiene. Ojalá esto sirva de ejemplo a civiles y a militares. Hay que permanecer firme en el cumplimiento del deber, rechazar los halagos almibarados y huir de aquellas tentaciones bastardas que llevan al fracaso cuando menos se espera. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. República Dominicana, uno de los principales destinos turísticos del mundo, ha decidido actuar para responder a las crecientes demandas de los viajeros preocupados por la crisis climática y el medio ambiente. En un nuevo plan nacional que cuenta con el apoyo de la empresa privada, el gobierno se comprometió a trabajar para reducir la contaminación marina y terrestre, minimizar el consumo de recursos y disminuir los desechos en el sector hotelero de este país caribeño. El plan, lanzado junto con ONU Medio Ambiente en Punta Cana,
en mayo de 2019, establece 5 objetivos para los hoteles del país. Reducir 25% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 con respecto a los niveles de 2020. Disminuir 25% el uso de energía no renovable. Recortar el desperdicio de alimentos a la mitad. Eliminar completamente los plásticos de un solo uso y adoptar una certificación de sostenibilidad. La hoja de ruta para un sector hotelero bajo en carbono y con un uso eficiente de los recursos en República Dominicana se basa en 2 años de investigación, recopilación y análisis de datos. En ese periodo se identificaron las áreas con mayores emisiones de gases de efecto invernadero y baja eficiencia en el uso de recursos naturales dentro de la cadena de valor de los hoteles. Los viajes internacionales no fueron considerados en el análisis. Señores, si hoy el centro del Congreso, el centro de los héroes, amaneció otra vez militarizado, aquello. Tanques, camiones, jeeps, tanquetas, para impedir que los opositores a los supuestos aprestos de reforma de la Constitución llegasen al lugar. De todas formas, aquello se llenó de motociclistas, vallas metálicas, decenas de cárceles móviles, unidades del Sistema Nacional de Emergencia y Seguridad 911, grúa desplegadas desde la madrugada en la zona, mientras que las entradas a las distintas áreas de la sede legislativa era controlada celosamente por miembros del Ejército y la Armada Dominicana. En la Cámara de Diputados, que fracasó el martes y miércoles de la semana en sesionar debido al retiro de los legisladores leanelistas y la decisión de los PRMistas de no votar por ningún proyecto hasta que se mantenga el cerco militar, lo intentará de nuevo esta mañana. Con la ocupación militar de la zona, volvió la tensión y las quejas de miles de empleados que laboran en instituciones ubicadas en el centro de los héroes. La verdad es que, señores, el espectáculo se preguntará mucha gente en países civilizados, donde las instituciones funcionan libres una de la otra. ¿Qué está pasando en este país, República Dominicana? Que el Congreso está militarizado. ¿Cómo pueden sesionar los senadores y los diputados, sobre todo los diputados, que es donde mayor se ejerce la presión? Oiga. Pero esa militarización la pidió el mismo Congreso. No, la pidió el presidente de la Cámara de Senadores. Exacto. Sí. Un gobernista o Probo Medina. Sí, pero ¿de quiénes son la mayoría de los senadores? Yo no sé de quiénes es la mayoría. Entonces la la pidieron ellos, la protección, porque ellos tienen información que ese grupo quiere ocupar y asaltar el Congreso. No, hombre, no. ¿Y por qué usted dice que ¿Cómo? no? ¿Por qué? ¿Cuándo aquí se ha visto que se ha asaltado un Congreso? Bueno, pero eso es lo que él dice, que la información que tiene para impedir que sesionen. Que sesionen cuando alguien presente la reforma constitucional. Lo que pasa es que ¿y si es verdad? El pueblo, no, hombre, no, eso no es verdad. Eso es mentira. Pero ¿y si es verdad? Aquí, mira, la mayoría de esos funcionarios del gobierno, lo que vienen es hablando mentira al pueblo. ¿Y ustedes por qué hacen eso? Hablándole mentira al pueblo, engañando a este pueblo. O tratando de engañarlo, porque todo el mundo no se deja engañar. Igual que esto que dice el honorable señor presidente de la República al llegar de Panamá, que le pregunta a los periodistas, ¿cuándo va a hablar de la reelección? Casi. Oiga, el presidente de la República, con casi, no señor, hace rato que el presidente de la República debió hablarle a este país. Aquí hay una tensión, señores, que no es la normal en ningún otro país. Ahora mismo del área. Aquí no se están viviendo momentos normales. Aquí no está funcionando este país normalmente. Hay una recesión y puede haber una paralización hasta de labores. No. Oiga, se han inventado esto de la militarización. En ningún país democrático donde se ejercen los derechos ciudadanos ocurre una militarización de un organismo como el Parlamento. Pero lo pidió el Parlamento.
Porque lo pidió un grupo interesado, Darío, por Dios. El presidente de ese edificio. El presidente de ese edificio. Porque usted está partiendo que la verdad es absoluta de lo que dice lo contrario. Originalmente ahí lo que fueron gente pacífica, montaron un... Bueno, pero ellos dicen que tienen la información de lo otro, de que eso es lo que pretenden para impedir. Y si ocurre... Está bien, Darío. Porque ellos no están impidiendo a los congresistas entrar y sesionar. Viva la democracia de este país. Como hoy le hicieron a la diputada Faride. Ay, buscando prensa, buscando. ¿Y por qué los otros no buscando dicen prensa? eso? Estaba haciendo una denuncia y vino un G2, un espía, a fotografiarla. Lo mismo, para meterle miedo. Lo mismo, ¿Y a quién le van a meter miedo? Lo mismo que el otro que cogió para donde estaba la bomba y dije que se mareó. Eso son show. Son show. Son show. Sigan así. Mire, diputado de la facción del gobernante del Partido de la Liberación Dominicana, que lidera el expresidente Leonel Fernández, se pronunciaron nueva vez molestos debido a que el Congreso Nacional lleva más de una semana rodeado de fuerzas militares y policiales, calificando la acción como un paso previo al sometimiento de un proyecto de ley de reforma constitucional. Así lo expresaron en un comunicado emitido a los medios de comunicación y leído por el diputado Henry Merán, el cual fue respaldado por todos los legisladores de esa facción leonelistas. Estos se declararon en sesión permanente para impedir una modificación que permita la habilitación para el tercer mandato del presidente Danilo Medina. Había que ver hoy las fílmicas de cuando llegó al Congreso en su vehículo el señor senador por la provincia de Puerto Plata de apellido Paliza. Los aprestos de los militares para no dejarlo entrar. A todo un senador. Eso es un show. Él sabe que por otra puerta que se está entrando. Hace un show. Mire, don Ramón, le dictaron 3 meses de coerción. Ustedes todo lo resuelven. No, yo estoy diciendo la otra cara de la moneda para que la gente haga su... ¿Verdad? Porque no es un... La otra cara de la moneda, las dos versiones. Mira, si tuviéramos tiempo, versiones. Si tuviéramos tiempo, ahora mismo hiciéramos una encuesta para que tú veas cómo piensa el pueblo, cómo está pensando la mayoría del pueblo dominicano. Así le decía una vez Vincho a Toy de Camps. ¿Cuál pueblo? Porque Toy decía, el pueblo dice. ¿Cuál pueblo? ¿Cuál pueblo? ¿El pueblo reformista o el pueblo PRDista? No. ¿Usted recuerda eso? No, yo soy pueblo, tú eres pueblo. Cristian es pueblo, el vendedor de plátanos es pueblo, el ama de casa es pueblo, todos somos pueblo. Sí. No. Mire, yo le decía una cosa a alguien una vez, sobre todo cuando yo militaba y eso. ¿Usted no milita ya? No, hace años no estoy en ningún partido. Yo hago apoyos coyunturales y circunstanciales. Pero hace años no estoy organizado de ningún partido y no estoy en el padrón de ningún partido. Lo puede buscar. Bueno. Pues mire, nosotros nos trancábamos en una oficina y hacíamos un volante. El pueblo quiere tal cosa. Pero éramos nosotros que decíamos eso. La información que le iba a dar es que el ingeniero Acosta Castellano, le cantaron 3 meses de coerción. El general. ¿Por qué bien, loco? El general Acosta Castellano. Es que usted está medio obnubilado. No, que estoy mucho... A mí me dicen ingeniero a cada rato. Sí, yo estoy entre muchos ingenieros. Sí, estoy entre muchos ingenieros. Qué bien. Y bueno, 3 meses de coerción por el asunto de la muchachita. Yo creo que... Mire, yo no conozco a ese señor, apenas lo he saludado. Yo tampoco. Apenas lo he saludado. Yo ni lo he saludado, nunca lo he visto de frente a mí. Pero creo que ahí se extremó la justicia, porque es un caso que está como en veremos. No fue una violación, no fue un acto violento. Pudo haber una coerción, pero de otra naturaleza, porque es un asunto que va a discutirse y
Y no es cárcel siempre de una vez. Porque si es inocente después, ¿quién habla, le devuelve esos 3 meses de prisión? Y se habla de que aquí existe una gente que tiene que ver con la abogacía, que incitan a ciertas jóvenes para ganarse un dinero a eso. Sí, sí. Eso que se comenta aquí. Sí. En el pueblo se comenta. Ramón, en el pueblo se comenta. Ramón, pero fuera de este país también. También ocurre. Yo no le conté a usted lo que yo vi en Canadá. En Canadá, que tiene más desarrollo integral en su sociedad que los Estados Unidos. Canadá es una sociedad más civilizada, con una calidad de vida, con un mejor comportamiento de sus ciudadanos que los Estados Unidos. En los Juegos de Winnipeg del año 99, cuando yo fui con la selección de baloncesto, me enteré, llegando, que habían apresado un técnico, no sé si era un fisioterapeuta, de la delegación de béisbol de República Dominicana. Rodearon el hotel como si fuera un terrorista, porque supuestamente había violado a una mujer. Parece que él tuvo realmente relaciones sexuales con una mujer. ¿Canadiense o...? Canadiense. Parece que era canadiense. Pues no dijeron la nacionalidad, parece que era canadiense. Ella entró en el hotel, tuvo relaciones con él y lo acusó de violación. Eso ocurrió con muchos peloteros dominicanos famosos. Óigame esto. Y se lo llevaron esposado al pobre. Usted sabe, usted fuera de su país con un problema judicial así. Bueno. Pues mire, luego en las investigaciones, ¿verdad? Le preguntan al personal del hotel. No, yo lo vi que entraron. Yo la vi cuando ella salió bien. Lo más bien, tranquila. Sí. ¿Usted sabe qué salvó a ese señor? Porque en un juicio, si le cantaban 3 meses de coerción y un juicio, eso era abogado, eso era mucho dinero, eso era un lío. Que al revisar la persona, el expediente, su historial, ella había hecho eso con otra persona y se había demostrado que era mentira. Ya tú ves. Y me dijo a mí una portuguesa que es residente allá, cuando yo le conté el caso, me dice, aquí hay muchas mujeres que viven haciendo eso. Allá en Canadá. En los países desarrollados, porque hay leyes que protegen mucho a la mujer y hay quienes abusan de esas leyes. Así es, así es. Mira, tengo una última información, y es que en momentos en que existe una campaña en contra del turismo dominicano, el ex embajador de Estados Unidos en la República Dominicana, James Wally Brewster, pidió a los norteamericanos no tener miedo de visitar el país caribeño, destino que considera seguro. Definitivamente deberían ir. Probablemente es uno de los lugares más seguros para ir, porque mucha gente se ha centrado en garantizar que todos los protocolos estén funcionando, indicó el ex diplomático en entrevista a la cadena televisiva NBC en Dallas, Texas. Aunque reconoció que tras la muerte de una decena de turistas estadounidenses en lo que va del año en los distintos destinos de playa de la República Dominicana, los viajeros de Estados Unidos sienten temor y valoran la posibilidad de cancelar sus reservaciones en el país. Brewster insistió que se trata de casos no relacionados entre sí. Se trató de situaciones diferentes. Quizás 1 o 2 casos puedan estar relacionados o algo que no conocemos, afirmó Brewster, tras considerar que es humano tener miedo. Vamos ahora a nuestro director. Adelante, Cristian. Detrás de una gran tarjeta hay una infinidad de beneficios. Solicita tu nueva tarjeta Infinia y sigue disfrutando de lo que más te gusta. Popular, a tu lado siempre. El mejor momento para entender la importancia de preservar el agua fue hace muchos años. Y no nos dimos cuenta. Nos repetían 1 y 1000 veces, no la desperdicies. Vivimos la peor sequía de los últimos años. Los ríos están secando
y las presas siguen bajando. Tenemos que dar un uso adecuado al agua que nos queda hasta que llueva y después que llueva. No dejar la llave abierta, arreglar el grifo, no improvisar lavaderos. Bueno, es tu conciencia. El agua que tú desperdicias, otro la necesita. El agua es la vida. El compromiso de economizarla es de todos. Y amigos, hemos llegado ya al final del programa y como siempre, como colofón, el segmento musical. En el segmento musical de hoy, una interpretación maravillosa sobre un lugar específico de la India, visitado por millones de turistas hoy en día. Me refiero al Taj Mahal, que es un mausoleo que hizo un rajá a su esposa, que para parirle un hijo, muere en el parto ella. Y entonces, en recordación a ella, él le construyó el Taj Mahal. Y sobre el Taj Mahal, esta interpretación de Yanni y su orquesta. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.